capítulo 20, versículos 7 al 8 y primero 19, 1, porque vamos a intentar analizar este capítulo, estos dos capítulos completos, ¿ya? Dice así la palabra del Señor. El Señor le ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera: sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. 20. Conságrense a mí y sean santos, porque yo soy el Señor su Dios. Obedezcan mis estatutos y pónganlos por obra. Yo soy el Señor que los santifica. Oremos al Señor. Señor, te damos infinitas gracias en esta mañana por crear este día, Señor, para honrarte, para glorificarte, Señor, y también mostrar nuestro amor al prójimo. Te queremos pedir, Señor, en esta mañana, que tú nos hables por medio de tu palabra, en el poder del Espíritu Santo, Señor, para que nuestras vidas sean transformadas, para que nuestro corazón y para que nuestras personas nos parezcamos, Señor, cada día más a tu Hijo Jesucristo. Permítenos ver, Señor, en el libro de Levítico, cómo es tu carácter, Señor, y cómo también fracasamos nosotros y triunfa Jesús en la cruz. Te agradecemos, Señor. Te bendecimos. Usa mis labios, Señor, para que mis hermanos escuchen única y exclusivamente tu palabra. Oramos en el nombre y en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El concepto de santidad que tenemos dista mucho del concepto bíblico sobre la santidad. Cuando nosotros hablamos de alguien santo, pensamos en alguien que no peca, ¿cierto? O creemos que la santidad es algo parecido a la perfección. Bueno, ese es una herencia, primero del catolicismo romano y luego del metodismo inglés a través del anglicanismo, lo que se le llama la doctrina de la perfección cristiana. Es decir, se cree, por lo menos en esa área del evangelicalismo, de las iglesias evangélicas, se cree que nosotros podemos ser perfectos en esta vida. O sea, llegar a un momento de no pecar. ¿Ok? Y dentro del catolicismo romano, producto de la idea que tienen sobre las obras, las personas, mientras más buenas obras hacen, más santas son. ¿Ok? Ese es el concepto que nosotros tenemos en nuestra mente como una especie de conciencia colectiva, producto de las enseñanzas que hemos recibido de manera voluntaria o involuntariamente de las personas que nos han rodeado y nos han hablado acerca de santos, de santidad, de ser buenos, de agradar a Dios, etc. Sin embargo, el concepto de santidad que nos enseña el Levítico es diferenciación. O sea, alguien es santo porque es distinto a todo lo demás. Dios es santo no por el hecho de ser bueno, porque sí lo es infinita y absolutamente bueno. Pero es santo porque es infinita y absolutamente distinto a nosotros. ¿Y cómo Él nos santifica? Nos separa del mundo, en este caso a Israel, lo separó del resto de las naciones para transformarlos en su pueblo. No porque eran buenos, sino por mera voluntad y beneplácito, buena voluntad de Dios de elegir de entre las naciones al pueblo de Israel. De manera paralela, cuando viene Jesús, ¿tomaron de esta agua? ¿No? ¿Ariel? ¿No? No me acuerdo. ¿Estás enfermo? No importa, somos hermanos. Vamos a instaurar la copa común en la cena. ¿No los creen tan hermanos entonces? Bien, entonces, el concepto es
que nosotros en Jesús hemos sido santificados o hemos sido apartados para Dios. Una cosa es santa no por lo buena que es, sino por el uso que le da aquel que la ha santificado o aquel que la ha separado. Porque si nosotros nos miramos, ninguno de nosotros, en términos de comportamiento y de la idea común y corriente que tenemos de santidad, podríamos ser santos, ¿o no? La santidad dista mucho de la perfección. De hecho, la idea de perfección elimina nuestro crecimiento en parecernos más a Jesús. ¿Saben por qué? Porque ¿cuántos han intentado ser perfectos? Comillas, portarse bien. ¿Cuántos lo han intentado? Levanten la mano. Ya, bajen la mano. ¿A quién le resultó? ¿Por qué razón? Porque estamos haciendo algo que el Señor no nos ha llamado a hacer. O sea, sí debemos portarnos bien, pero nos portamos bien o hacemos buenas obras porque ya hemos sido salvos y no para salvarnos. No queremos agradar a Dios en el sentido de presentar nuestras obras como algo que merezca un aplauso, sino que nos presentamos, agradamos a Dios en buenas obras que Él ha dispuesto que anduviéramos en ellas, pero siempre por medio de Jesucristo, porque Él es el que vivió de manera santa y perfecta. Y en Él es donde nosotros encontramos santidad y perfección. ¿Ok? No en nuestra propia vida, porque nos frustramos. Pero cuando entendemos que la santidad no es perfección, podemos seguir avanzando. ¿Saben por qué? Porque no somos más o menos santos. O somos o no somos. ¿Qué quiere decir esto? O hemos sido apartados por Dios para Él o no. Punto final. Vamos a avanzar porque queremos ver los 50 y tantos versículos que están aquí. A ver, la santidad de Dios, entonces, en el Levítico, es la base de la ley. Esta sección inicia estableciendo un principio fundamental para toda la ley que se presenta. Es la santidad de Dios y la necesidad que tiene Israel de ser su pueblo, de ser santo también como Dios. O sea, de vivir distinto a los pueblos que están alrededor. Si Dios era totalmente distinto a todos los dioses ídolos que rodeaban a Israel, de la misma manera, ellos tenían que ser distintos porque adoraban a un Dios distinto. Este principio es fundamental, el que les voy a decir ahora, ya lo voy a repetir más adelante. Uno se parece a aquello que adora. O sea, si una persona adora el dinero, ¿en qué se transforma? No se transforma en un adinerado. No, se transforma en un avaro. Esa es la palabra. No tiene tilde. Así que es avaro. O en un tacaño. O en un materialista. O en un consumista. Pero no se transforma en alguien más parecido a aquel que da el dinero. Si alguien tiene como ídolo el sexo, se parece más a aquello y de aquello habla su boca porque de eso abunda en su corazón. Entonces cuando adoramos a Dios es como de manera natural que deberíamos parecernos más a aquel que nos ha separado y santificado para Él. Entonces, esta base no es un capricho divino. ¿Por qué? Porque en la naturaleza de Dios, que es santo, apartado de todo, está este mandamiento que no es una invitación. No. No es algo así como, yo los invito, si ustedes quieren y están dispuestos en su corazón, a que vengan y sean santos, apartados como yo los he apartado. No.
Las palabras en el hebreo son imperativos y dice, sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. No como. ¿Se han fijado que a veces confundimos con el cómo? ¿Cómo yo soy santo? No podemos ser santos como Dios porque Dios no se parece a nadie. Dios no es un Dios que está algo así como inmerso en esta creación. De hecho, lo está. De hecho, Dios está por sobre la creación y inmerso en la creación. Pero las teologías actuales nos presentan una especie de Dios buena onda que va creciendo con nosotros. Ese Dios que tiene ciertos sentimientos o pasiones que lo hacen cambiar de opinión. La teología liberal, que es otra religión, cree en un Dios algo parecido a lo que yo les estoy diciendo. Pero Dios es tanto trascendente a toda su creación, porque no está encerrado en su creación, y por su voluntad y su obra, por medio del Espíritu Santo y la encarnación de su Hijo, ha entrado en este tiempo, en este espacio y en esta historia. Entonces no es un Dios buena onda, es un Dios santo que podemos conocer en cuanto a toda revelación bíblica nos dice, pero no podemos comprender hasta cuando haya venido lo perfecto, es decir, hasta cuando el Señor venga y todo nuestro ser sea conformado a la imagen de Jesucristo. Respecto al diseño, fíjense que dice dos cosas. El texto, aquí en el 19, dice, respeten a su padre y a su madre y observen mis sábados, yo soy el Señor su Dios. Muchas veces repite, tal como en el capítulo 18 que vimos la semana pasada, repite, yo soy el Señor su Dios, yo soy el Señor tu Dios. ¿Qué significa esto? Le está recordando que en base a su nombre, no exclusivamente a su señorío, porque cuando dice Señor, ahí en sus Biblias más modernas, que están en mayúscula, lo que está traduciendo es el Yahvé. Nuestras Biblias más antiguas lo traducen Jehová. Se refiere al nombre personal de Dios que le reveló a Moisés en el desierto, en la zarza ardiente, cuando le dijo, ya saben lo que les dijo, el domingo se los dije, ¿cierto? ¿Qué les dijo los más jóvenes? ¿Qué les dijo a Moisés? Sácate al tiro las zapatillas. En otras palabras le dijo eso, sácate el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Entonces, hace referencia a su propio nombre, al nombre de Dios. ¿Y por qué razón? Porque habla del respeto a los padres, porque es nuestra relación inicial más cercana y más relevante, y probablemente es por la que por medio nosotros concebimos nuestra propia relación con Dios. Ya decía en la escuela bíblica que, guardando todas las proporciones, Freud tenía algo de razón cuando decía que nosotros como seres humanos concebimos una idea de Dios producto de nuestros padres o de nuestro Padre terrenal. Yo, intentando redimir esa idea, puedo decir que sí, cuando nosotros estamos delante de Dios o tratamos de conocer a Dios, nos referimos a nuestras propias experiencias con nuestro Padre y no a lo que dice la Escritura. Entonces lo que hacemos es crearnos un Dios absolutamente idolátrico porque no es como su papá. Dios no es como mi papá, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias a Dios, ¿cierto? O yo, que el Dios de mis hijos sea como yo. Es imposible. Entonces, habla de eso. Dice que nos ha regalado esta relación de formación y desarrollo espiritual. La relación padre-hijo, entonces, es una relación metafórica que nos muestra la relación con nuestro Dios. Y luego, aquí está hablando del modelo original, de la paternidad, que nos dio un padre a cada uno de nosotros, y luego de los sábados. O sea, está diciendo, ojo, desde la creación me he manifestado como su Dios, como su Padre protector, y también he dado ciertas normas respecto a las festividades y respecto a los sábados o a los sabbat, a los descansos. Porque cuando leemos ahí el mandamiento de no trabajar en el sabbat,
en el sábado, que significa descanso, hoy día es el domingo, no estamos viendo un mandamiento que está solamente allí. Dice en el Génesis que el Señor creó la tierra en 6 días, el mundo, el ser humano en el sexto, y al séptimo día lo consagró y descansó. Eso es un modelo divino. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es del Señor. ¿Cuánto nos pide? Un séptimo. Nunca nos pide más de la mitad. Ni nos pide todo. El Señor es muy razonable respecto a lo que nos pide. A ver, todo lo que nos pide el Señor es posible hacerlo. ¿Saben por qué? Porque Dios no nos manda a hacer nada para lo cual no nos haya capacitado y auxiliado por su palabra, el Espíritu Santo, la oración y los sacramentos. Avancemos. Luego les habla de los ídolos. Más adelante habla de Moloch. Ya hablamos de Moloch. Para los que no estuvieron, Moloch era una estatua, un dios cananeo, que era una estatua hueca, de hierro, de metal, y se calentaban sus manos. Y sobre eso ponían niños pequeños. Hoy día vamos a bautizar, voy a bautizar a 2 pequeñas. Las vamos a pasar por agua. Ellos, dice literalmente la Escritura, que los pasaban por fuego. Ahí vemos nosotros la decadencia de una sociedad, de cómo trata a los más indefensos. O sea, hoy día estamos nosotros inmersos en una sociedad decadente. Y con todo lo que hemos leído, ¿qué nos dice? No hagan lo que hacen ellos. No compartan sus costumbres. No compartan sus creencias, porque son santos, porque ustedes tienen otro Dios y ustedes se parecen al Dios que adoran. Ellos se parecen a los dioses que adoran. Entonces mi pregunta es, ¿usted a qué más se parece? ¿A los ídolos del mundo? ¿Con las ideas del mundo? ¿Las acciones del mundo que no están sometidos a Dios? ¿O las acciones del Dios al cual usted adora, o por lo menos se supone que adora? Tienen que ser distintos. No podían volver ni a los dioses egipcios, ni podían comprometerse con los dioses que venían adelante. ¿Por qué? Porque las personas se convierten, como lo dije, en los dioses que adoran. ¿Por qué Israel entonces quería sustituir la adoración al Dios de gracia, vivo, todopoderoso, moralmente incorrupto y compasivo, por la adoración de un Dios de segunda clase, impotente e impuro? Pero la corrupción del corazón humano es tal que a menudo las personas elegimos este camino absurdo con la falsa creencia de que nos traerá mayor satisfacción de alguna manera. Esto quiere decir que si creemos en un Dios santo, misericordioso, justo, puro, proveedor, amoroso, etc., ¿por qué razón intentamos reemplazarlo con ídolos? Hoy día los ídolos no son de hierro, de madera o de lo que sea. Los ídolos hoy día son intangibles, ideas, actitudes, cosmovisiones. Todo eso está mediado por la Escritura en su vida, o usted sigue los dictámenes de este mundo. Entonces, luego trae a la mesa cómo se debían comer las ofrendas de paz, que no debían pasar hasta tal día. ¿Por qué razón? Porque eso los diferenciaba de los demás. Animales puros e impuros. ¿Por qué? ¿Qué estaba allí? Que hay algunos animales que no corresponden instintivamente. A ver, ¿quién se comería si tiene una... Voy a decir un chanchito, por nada que ver. Un corderito o un ornitorrinco. ¿Qué se comería? Corderito, ¿cierto?
¿Por qué? ¿Por qué no nos comeríamos el ornitorrinco? Porque es feo. Nada contra los feos. Es feo. Entonces, es raro. Los animales, todo lo que volaba, excepto las langostas, podían comerse, y los saltamontes. Vemos después que esto apuntaba a la diferenciación que propio Cristo hacía. Y luego, ¿qué le dice a Pedro cuando tenía que entrar a la casa de Cornelio? Y él no quería porque los judíos no estaban en casa de gentiles. Toma el ejemplo de los animales para referirse a las personas, porque ese es el objetivo. Levítico 11 sí tenía, que donde les dice lo que pueden y lo que no pueden comer, no tenía intenciones meramente sanitarias, sino religiosas, ceremoniales. Le dice, mata y come, y puros animales inmundos. Y dijo, nunca ha entrado en mi boca un animal inmundo. Entonces le dice, no llames inmundo a lo que Dios ha santificado. O sea que después de Jesús, ya el pueblo no era exclusivo en términos étnicos, sino que hasta los animales impuros se podían comer. Ahora guarde las proporciones, no vaya a andar comiendo ornitorrinco usted o moscas o garrapatas, porque le puede hacer mal para la guatita. Entonces, en la siguiente sección va a conectar las comidas con las relaciones sociales. Y en segundo lugar, lo que vamos a ver ahora, por ahí del 9 al 18 en el 19, justicia y amor al prójimo. Parte el 19 diciendo, cumplan mis estatutos. Luego está hablando de pureza. No crucen animales de especie diferente. ¿Por qué? Porque sale algo que es extraño. Ellos debían aprender que eran distintos. No planten en su campo dos clases de distintas semillas. ¿Por qué razón? Porque debían ser parejos, uniformes, debía ser ordenado. No era meramente porque el Señor le gustaba, en buen chileno, paquear a los judíos y darle órdenes absurdas. No, era para que supieran que ellos eran en todas las áreas de la vida, hasta en lo más mínimo y cotidiano, distinto a todas las culturas que estaban a su alrededor. También lo mismo, que no usaran distintas clases de tejido. Luego habla más adelante sobre relaciones interpersonales y justicia. Se prohíben acciones, pero antes. Luego dice, si un hombre se acuesta con una esclava prometida a otro en matrimonio, pero que aún no ha sido rescatada ni declarada libre, a los dos se le imponderá el castigo debido, pero no se les condenará a muerte porque ella aún no había sido declarada libre. No obstante, el hombre deberá ofrecer al Señor un carnero como ofrenda por su culpa. Lo llevará a la entrada de la tienda de reunión y el sacerdote hará expiación ante el Señor por el pecado cometido. De este modo su pecado será perdonado. Ahora bien, cuando está hablando de esto, está hablando de que las personas son valiosas y no se puede hacer una mera utilización de ellas. La mayoría de los pecados sexuales, en el capítulo 20 y en el 18 no había ninguna condenación, ¿cierto? En el capítulo 20, ¿qué vemos? Que hay condena a muerte a la mayoría de los pecados sexuales. La violación en casi todas sus formas tenía pena de muerte. Pero en este mundo es distinto, es al revés, ¿o no? Ante una violación, ¿quién tiene la opción de morir? El feto. Porque a un violador no se le puede, aquí no hay pena de muerte en Chile. No se le puede condenar a muerte. Al único que se le podría condenar a muerte, ¿a quién sería? ¿Al bebé? Y esto no es política. Lo que pasa es que la derecha ha secuestrado ciertos discursos y la izquierda ha secuestrado otros. Pero si usted compra paquetes completos respecto a derecha o de izquierda, permítame decirle que usted es un idólatra.
No podemos comprar paquetes completos. Todos quieren lo mismo, ¿no? Justicia, paz, armonía, ¿o no? Todos esperan lo mismo. Pero cada uno tiene su relato de cómo va a llegar a eso. Nosotros no sé, mire, ni nosotros no tenemos un metarrelato como el que tienen las izquierdas o las derechas. Nosotros creemos que va a llegar todo eso ¿cuándo? Cuando venga el Señor e instaure el cielo nuevo y la tierra nueva. Antes de eso, algunos se podrán parecer más, otros menos, pero nunca ninguno podrá cumplir lo que promete, ¿o no? Si ya estamos curados de espanto, no sé por qué volvemos a creer, pero bueno. Entonces, cuando habla de estas relaciones interpersonales, después va a decir que no pueden mentir, ni robar, ni cometer injusticias en los juicios o el odio hacia el prójimo. Hay un científico político llamado Robert Putnam que dice lo siguiente, los beneficios obvios de la integridad en una sociedad. Dice lo siguiente, el capital social engrasa las ruedas que permite que la comunidad avance suavemente, allí donde las personas confían y son de confianza. Entonces cuesta menos llevar una sociedad que allí donde las personas tienen que andar asegurándose que los demás han hecho lo que dijeron que harían. Esto no sucede hoy día. ¿Saben por qué? Porque la iglesia ha dejado de predicar. ¿Saben dónde se veía esto? Este capital social, donde la gente era honesta. Sí pasó, les digo que pasó. ¿Saben dónde pasó? En la Europa por reforma. Cuando se aplicaron la ética bíblica al trabajo, a las relaciones humanas, a la propiedad privada, a la acción social, a todo eso, pasó esto. Que las personas eran confiables y la palabra valía. Hoy día la palabra no vale. ¿Por qué? Porque no hay integridad en las personas. Todos los discursos, hasta el discurso entre nosotros, coloquial, habla en contra de la integridad. Porque ¿quién es el que siempre es alabado en nuestro medio? Me avivé. Entonces, ¿quién es alabado? ¿Quién es aprobado? El vivo. El vivo. El que engaña ¿a quién? Al sistema. Usted no está engañando al sistema. O sea, sí, lo engaña. Pero a Dios no está engañando. Cuando usted comete delitos o faltas, para ganarle o engañar al sistema, primero se engaña a usted creyendo que está haciendo lo correcto. Y en segundo lugar, intenta engañar a Dios. ¿No le parece una torpeza, una ingenuidad creer que esas cosas que hacemos no traen consecuencias? De hecho, lo dice aquí. Después de cada condena en el capítulo 20, si usted lo puede revisar, dice, y él será culpable de su propio castigo. O sea, no me echen la culpa a mí, dice Dios, porque yo dije lo que podían y no podían hacer y que eso iba a tener consecuencias. Entonces, si alguien hacía esto, violaba a una mujer, cometía adulterio o zoofilia, todo lo que está allí sea condenado a muerte. Entonces, podemos ver cómo el Señor habla de estas relaciones horizontales que tienen mucho que decir desde 10 en adelante. No busquen hasta el último racimo de sus viñas, ni recojan las uvas que hayan caído. Déjenla para los pobres y para los extranjeros. ¿Saben lo que está diciendo allí? Le está diciendo, miren, era una comunidad agrícola, ¿cierto? Que producía frutos. El borde de los campos no se podía cosechar. ¿Saben por qué? Porque habían personas que no tenían sustento. ¿Pero qué les dijo? Tomen un canasto de uvas, de trigo y de todo lo que tengan y pónganlo afuera de su terreno en bolsitas para que la gente se lo lleve. No. ¿Qué les dijo?
le dijo, no le corten las manos a las personas que pueden hacer un trabajo y comer esa comida de manera digna, no como una limosna, sino como el fruto de su propio trabajo. ¿Y cuál era su trabajo? Entrar al lugar, agacharse, recoger, limpiar el fruto, cosechar las uvas, llevárselas. O sea, aquí no habla de esa caridad que nosotros creemos que debemos hacer. Ahora, sí habla de esta caridad, de simplemente dar al pobre, porque al que el pobre da, a Dios presta. En este pasaje se está refiriendo, no sean tacaños, ni tampoco desprecien a las personas como que fueran incapacitadas, porque ya va a hablar de aquellos que tienen menos capacidades. Y les dice, dejen todo eso para los pobres y para los extranjeros. Esta es una palabra muy importante para nosotros los chilenos. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos profundamente racistas. ¿Alguien es capaz de negarme eso? Y decir, no, la verdad es que no somos racistas. Somos profundamente racistas. Hace algún tiempo al pueblo mapuche, ¿saben cómo le llamaban? Cuando se referían a alguien mapuche, la mapuchita. ¿O no? Así le decían. Si es mapuche, es mapuche. Y creemos que eso ofende a alguien decirle mapuche. Eso es racismo. Creer que a alguien le ofende que le digan mapuche es racismo. ¿Cierto? A nuestros hermanos venezolanos, ¿por quién lo juzgamos? Nos metemos a todo el mismo saco. ¿Por quién? Por los que hacen portonazos o los motochorros. Alguien le gritó a Laura, andaba en moto en la casa de la Eve y le dijo, motochorro, cuidado. Eso es una ofensa. Fui yo. Entonces, habla mucho del extranjero. Vamos a ponerle marcha rápida. Luego habla de aquellos que tienen ciertas discapacidades. Dice que no exploten, no despojes de nada, no retengas el salario del jornalero. ¿Cómo se le llama en Chile cuando a alguien no le quieren pagar, cuando le pagan el jefe? Me acuerdo del jefe día viernes, que era el contratista, calentaba la plata, ¿o no? Hasta última hora no pagaba. Eso es retenerle, porque en este mundo que estamos viendo aquí en la Biblia, retener un salario por un día podía ser bastante complejo para una persona, porque muchas veces no era, de hecho, no era dinero, sino que eran especies, de hecho a veces era una moneda de cambio que era sal, por eso se llama salario. Retenerlo era complicado, probablemente también le traía alguna complicación al que tenía que pagar a muchos jornaleros, pero ¿a quién le traía más problemas? Al jornalero. Entonces daba la preferencia respecto a las posesiones que tenían, allí debía hacer justicia. Y dice, no le pongan tropiezo, no maldigas al sordo. Aquí está hablando de abusos. ¿Le puedo decir cualquier cosa al sordo total? No me escucha. Eso es un pecado. Esto quiere decir aprovecharse de la discapacidad de alguna persona para sacar beneficio propio o bienestar personal. Y aquí viene esto. Ni le pongas tropiezo al ciego. ¿Aquí de qué está hablando? No está, claro, claramente está hablando de no aprovecharse de esas dificultades. Pero habitualmente cuando nosotros ofendemos al sordo y le ponemos tropiezo al ciego, ¿para qué es? Ahí está lo que a muchos le alimenta el corazón, la burla gratuita. Entre amigos, entre grandes, no sé, está bien, entre gente madura. Pero a veces nos burlamos de gente que a veces no nos está escuchando o no nos está viendo. A ver, ¿qué culpa tiene el Hernán y el Raúl de ser tan enormes como son? O sea,
Que te molesten por ser alto como que no es muy incómodo. No lo sé porque nunca he sido alto. Pero la burla está, sobre todo en Chile, la burla está a flor de labio. ¿Para qué? No para reírse con la persona, sino para reírse de la persona, a costa de la persona. ¿Sí? Y habitualmente, ¿quiénes son los que molestan a lo alto? Y así para adelante. Me dicen guatón porque me tienen envidia. Nada más. Entonces, esto es como de perogrullo, pero ojo, no se aprovechen de aquellas personas que tienen o un defecto físico o una característica física. Pero no tenemos la culpa de ser como somos. No sé si me explico. Es como cuando alguien le dice, qué linda tu blusa. Así bien concreto, no tendría por qué decir gracias, porque está hablando de la blusa. Pero podría decir, no tiene culpa la blusa de ser como la hizo, ¿cierto? No hay, pero uno podría decir, qué bien se te ve esa blusa, es distinto, ¿cierto? Nadie puede culpar a la blusa por cómo la diseñaron, ni para halagarla, ni para decir otra cosa, simplemente es lo que es. Entonces nosotros somos estrictamente lo que somos, y eso no merece una burla de nadie. Y no estoy hablando, no te metas con el cuerpo de los demás, no, nada de esas cosas. O me salió como la Wills. Un saludo a la señora también. También es un asunto injusto difundir calumnias, falsos testimonios contra el prójimo, alimentar odios secretos. Fíjense, aquí está, es muy interesante porque de atrás para adelante, cuando uno alberga odios secretos y no se lo dice exactamente a la persona que se lo tiene que decir, devolvámonos en el versículo, vamos a decir falso testimonio y vamos a difundir calumnias. ¿Cómo podemos parar una calumnia de nuestro propio corazón? No guardando odios internos. Hay gente que es especialista en DICOM emocional. Esas cosas como se la voy a tener guardada. Ya me va a escuchar. Dios me va a dar la oportunidad. Eso no puede ser. Si usted tiene algo contra alguien, usted se acerca y le dice, eso lo va a evitar, hablar mal de esa persona, calumniarla y decir testimonio falso contra ellos. También es una injusticia. Sigue hablando del prójimo más adelante. Pero ¿saben qué? En el 18, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Aquí, históricamente, los judíos entendieron que el prójimo era su compatriota. Pero después vemos en la enseñanza de Jesús que el prójimo no es el compatriota, sino que es todo ser humano. Enseñándole la parábola del buen samaritano, ¿cierto? Respecto a las costumbres paganas, ya hablé sobre la diferenciación, sobre que somos distintos a los demás. No podemos ser iguales. En el capítulo 20 hay un relistado de los pecados. No sacrificar ídolos a Moloch, la necromancia, o sea, contacto con los muertos, maldecir a los padres, el adulterio, el incesto, la práctica homosexual, el matrimonio con la mujer y la madre, la zoofilia o bestialidad, el sexo con mujeres en periodo menstrual y el matrimonio con una cuñada. Y uno dirá, qué raro, ¿por qué pone todo esto y pone con una mujer en periodo menstrual? Y dice lo siguiente respecto a eso. Lo demás puede entenderse, pero esto es como raro. 20:18 dice, si alguien se acuesta con una mujer y tiene relaciones sexuales con ella durante su periodo menstrual, pone al descubierto su flujo y también ella expone su flujo a sangre. Los dos serán eliminados de su pueblo. Habla de eliminados y habla de muerte. Probablemente sea algún tipo de condena parcial, temporal, o una especie de
de excomunión del pueblo. ¿Pero saben por qué lo dice? Porque el tener contacto sexual con alguien en ese periodo pone en riesgo la integridad de la propia mujer. Así lo entendían los judíos. Porque la sangre era la vida. ¿Se recuerdan? ¿Cuánto tiempo debía tener de cuarentena una mujer después de que naciera un hijo varón? 40 días. ¿Y cuando nacía una niña? 80. ¿Por qué razón? Porque habían 2 generadoras de vida. La gente dice que la Biblia es machista. No. La Biblia protege de manera total y absoluta en todas sus áreas a la mujer. Entonces, sigamos. Y el versículo 8 es clave para entenderlo. Y aquí vamos terminando. Dice así, del 20. Obedezcan mis estatutos y pónganlos por obra. Yo soy el Señor que los santifica. Lo que está diciendo acá es que nosotros no tenemos una metodología o un corazón que es capaz de santificarse solo, sino que es Dios quien nos ha apartado para Él y nos hace distintos. Nosotros tenemos que vivir conforme a esa elección que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Y quién? Somos propiedad del Señor. ¿Y cómo Israel fracasa en esto? Vamos a verlo rápidamente. Isaías los condena y dice en el capítulo 2, versículo 5, has abandonado a tu pueblo, a los descendientes de Jacob, porque están llenos de costumbres de Oriente, adivinos como los filisteos y hacen tratos con extranjeros. O sea, estaba condenada toda práctica esotérica. Por favor, no practique cosas que son pecaminosas. No lea el horóscopo. No crea en la suerte. No escuche a Pedrito Angel. Pedrito Angel en Israel debían haber estado lapidados. Era por lapidación. Pero fíjense, nosotros probablemente no vemos eso. Y no somos de ese tipo de personas. Pero sí que pecamos en eso, ¿saben cómo? Creyendo que hay otra fuerza en el universo que complementa a Dios. Como que la buena fortuna de alguna manera, y Dios se hace el sordo y me va a tocar algo a mí en suerte de cualquier cosa. Los juegos de azar están prohibidos en la fe reformada, ¿saben por qué? Porque uno pone la fe en el loto, la fe en el quino, por lo menos en el chao jefe. Israel fracasó. Y las verdades que están en este pasaje son que Dios es importante. En segundo lugar, que el pecado es algo serio, muy serio. Que los humanos somos responsables y que la santidad es un imperativo, no es una invitación. Podemos ver el cumplimiento en Cristo que Jesús fue el verdaderamente y el absolutamente santo. Hebreos 7:26 dice, nos convenía un sumo sacerdote así, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados, exaltado más allá de los cielos. Está hablando tanto de apartarlo de propiedad de Dios, tanto como su impecabilidad moral. Jesús es el único santo, el único digno de recibir alabanza y por el cual nosotros somos santificados. La vida de Jesús fue totalmente santa, totalmente apartada. Y este aforismo lo digo muchas veces. Jesús vivió la vida que la ley nos exigía vivir. Y sufrió la muerte que la ley exigía que muriéramos. Entonces Jesús es nuestro sustituto perfecto. Si usted está buscando en otros lugares satisfacción, si usted está buscando en otros lugares aquello que le falta a su vida, aquello que le dé sentido,
aquello que le dé alguna identidad y pertenencia. Déjeme decirle que su búsqueda será absolutamente infructuosa si usted no cree en Jesucristo nuestro Señor. No hay otra forma de buscar satisfacción, identidad, una vida con un propósito determinado, con propósito verdadero y real, que es puesto por Dios en uno de nuestros propósitos que nos ponemos en la vida y que cada vez nos frustramos y nos frustramos. En Jesús no hay frustración. Cuando ponemos nuestra fe en otras cosas, siendo incluso cristianos, está asegurada la frustración. Si usted pone su fe y su confianza en que esta comunidad o este pastor a usted no lo va a defraudar, déjeme decirle que usted está idolatrando todo esto y es un ingenuo. Porque con certeza esta comunidad, las personas pecadoras de esta comunidad, lo van a defraudar. Y yo como pastor, probablemente mucho más seguido, lo voy a defraudar. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue tentado en todo según nuestra condición, pero sin pecado. Primera de Pedro, refiriéndose a Jesús, dice, Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Y a pesar de esto, el Señor lo hizo pecado. Miren lo que hizo el Padre. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. O sea, nosotros somos declarados justos por la muerte y la resurrección de Jesús. O sea, nuestros actos, nada de lo que podamos hacer podrá sacarnos de la justicia que hemos recibido de Dios. Pero entonces, vivamos en conformidad a lo que Dios quiere que vivamos. ¿Cierto? Las higueras dan higos. Las parras dan uvas. Los granados dan granadas. Y los creyentes dan frutos de arrepentimiento y de justicia. No sea que al final, por no llevar fruto, usted sea arrancado y quemado. Oremos al Señor.